confiado mi Señor, mi corazón. Padre grande, Padre bueno, en mi vivir eres la única razón. Bienaventurado soy. Gracias por esa bendición, mi Señor. Gracias por este día. Gracias, Padre, por la bendición de poder estar aquí. Gracias, Padre, por la bendición de servirte. Gracias por el privilegio. Padre, yo te pido en esta noche que quites toda distracción, Señor. Quita toda distracción. Gracias por la bendición que tú nos das de poder llevar tu palabra. Gracias por el privilegio de servirte. Padre, yo te pido que manifiestes tu Espíritu Santo en toda la congregación. Úsame, mi Señor, de acuerdo a tu voluntad, que yo mengüe para que seas tú a través de mí. Que sea tu palabra enraizándose en los corazones de cada uno de nosotros. Te pedimos esto para honra y gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dele un aplauso al Señor, que vive y reina para siempre. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño estudio de la palabra. Padre puso en mi corazón hablar de el último de los profetas del Antiguo Testamento, de Malaquías. Malaquías es un profeta que realmente no se conoce, no tenemos ninguna información de quién fue, de quién era. No sabemos dónde nació. Incluso existen algunas personas que dicen que ya que Malaquías en hebreo significa el enviado, el mensajero del Señor, mucha gente, algunos dicen que es el título del libro, que no fue el autor que lo escribió. Mas sin embargo, a lo largo de todo el libro, a lo largo de su escritura, deja ver su carácter, deja ver quién fue realmente ese profeta. Está catalogado como uno de los profetas menores. Sepamos que el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia se divide Antiguo y Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento está dividido los profetas como los profetas menores y los profetas mayores. Existen 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Existen 12 profetas menores, no porque uno sea más importante que el otro. Eso la gente dice, oh, el otro es mayor, que es menor. No. Mayor o menor significa porque el libro es más extenso y el otro menos extenso. Esa es la única diferencia. Todos tienen igual importancia, igual relevancia, cada uno en diferentes lugares, en diferentes épocas. Entonces, Malaquías, él fue el enviado del Señor, eso es lo que significa. Fue un profeta que se calcula, escribió este libro alrededor de 430, 420 antes de Cristo. ¿Por qué se le puede situar en esa fecha? Por la relación y por el contexto del libro. Es muy parecido a ciertas y determinadas acciones que pasaron junto con Nehemías. Entonces ya el pueblo de Israel había regresado del exilio. Existían básicamente los mismos problemas que refleja, o sea, que existían cuando Nehemías y Malaquías los refleja. Los problemas como la separación, el olvido, el rechazo del pueblo de Israel al Dios viviente, el descuido de los diezmos y las ofrendas era otro grave problema de la época, y nada más y nada menos que la violación del pacto de matrimonio. Malaquías lo refleja aquí. El carácter que él da era una persona
sumamente fervorosa. Era un judío realmente creyente, era un profeta que él defendía la palabra del Señor. Él amaba a Dios y por eso fue que Dios lo usó. Ahora, cuando yo me puse a leer, yo pensaba hablar nada más del capítulo 1, hacer un estudio detallado del capítulo 1, pero me ponía a leer y veía tanta relación entre Malaquías y actualmente lo que estamos viviendo, que yo decía, wow, estamos hablando de más de 2000 años, 2400 años que una persona haya escrito algo y resulta que tiene vigencia después de 2000 años. Wow, o sea, imagínense qué honor para cada uno o cualquiera de nosotros que escribamos algo y dentro de 2000 años todavía tenga vigencia, algo que no sea de ciencia, porque si alguien escribe que 2 más 2 es 4, eso dentro de 1000, 2000 y de 4000 años va a ser igualito. Pero estamos hablando de un contexto histórico, de una profecía, de una advertencia que él estaba llamando a su pueblo, estaba llamando a su gente. Mira, tenemos este problema, hagan esto. Estamos separados del Señor, Dios nos ama, ustedes lo han olvidado. Y pone pautas, o sea, habla acerca de 6 profecías diferentes, de seis contextos diferentes. Habla del amor de Israel en el capítulo 1. Habla de la desobediencia de los sacerdotes, también en el capítulo 1. Habla de la no aceptación de la ofrenda por parte de Dios. Habla del juicio de la venida del Señor en el capítulo 3. Habla de robarle a Dios el diezmo y la ofrenda en el capítulo 3. Habla de la integridad matrimonial. Habla de el ser infiel a esa persona amada en el capítulo 2. Les da esa advertencia. Habla de el juicio a los impíos y a los injustos en el capítulo 3 al final. Y lo más bonito, predice la venida de Jesucristo. Predice no que viene una, sino que viene 2 veces, porque habla de la segunda venida de Jesucristo también. Habla de la primera venida, que fue el periodo de gracia, y habla de la segunda venida, que vendrá como el gran Señor, el gran Rey, a restaurar el pueblo. Díganme qué tema, qué profecía no hemos hablado, no he nombrado ahorita, que no sea vigente, que no esté pasando hoy en día. Hace 2400 años, 2450 años aproximadamente, el pueblo de Israel estaba cometiendo exactamente los mismos errores que estamos cometiendo hoy en día. Por eso es necesario que clamemos al Señor. Por eso es necesario que nos entreguemos con alma y cuerpo. Malaquías lo decía, él reprendió al pueblo, reprendió a los sacerdotes, reprendió a la gente. Les decía, ¿de corazón estás con el Señor? ¿De corazón le estás sirviendo? Y le daba la promesa de la vida, de la venida de Jesucristo y de la salvación. Entonces, no puedo hablar de un solo capítulo. Tenemos que encerrar el libro como tal. De verdad que yo les invito a que leamos este capítulo, que lo estudiemos. Son 57 versículos. No lo vamos a hacer aquí por factor tiempo, pero de verdad que yo voy a sembrar ese deseo, esa chispa de querer conocer un poquito más quién fue Malaquías y que estudien un poquito, porque
Después de Malaquías hubo un periodo de 400 años donde Dios permaneció callado. El pueblo no escuchó el consejo. Gracias a que el pueblo no escuchó el consejo, estamos nosotros aquí, porque nosotros somos los gentiles que sí escuchamos la palabra del Señor. Y Dios no solo tenía salvación para el pueblo de Israel, sino para nosotros también, para toda la raza humana. Entonces, a mí me gustaría que leyéramos el capítulo 1 de Malaquías, los 5 primeros versículos, después de este pequeño resumen, un pequeño resumen, recuento histórico de lo que fue Malaquías como profeta y acerca de lo que escribió. ¿Tenemos todo Malaquías? Ok, vamos a leerlo en voz alta. Yo les pido que por favor se pongan de pie por reverencia a la palabra, no por legalismo, sino por reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer Malaquías capítulo 1 del versículo 1 al versículo 5. Todos juntos, por favor. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Esta es la primera profecía que les da Malaquías al pueblo de Israel. Él utiliza en todo, bueno, vamos a tomar asiento, es importante, ¿no? Me están haciendo, vamos a sentarnos, ¿no? De todas maneras no nos vamos a demorar mucho tiempo, unas 2 o 3 horas que estemos de pie no quiere decir nada, no, mentira. La idea es más o menos hacerlo en unos 20 minutos porque de verdad quiero dejarles a ustedes ese deseo que lo podamos buscar, que lo podamos leer, que lo podamos estudiar. Es un libro hermoso. De verdad que yo me gocé bastante estudiándolo. Íbamos a hablar acerca de la fe, pero Dios puso palabra en mí, no, habla de Malaquías. O sea, habla de el último profeta del Antiguo Testamento, porque está vigente hoy en día. Sabemos que Jesucristo vendrá una segunda vez y tenemos que estar preparados. No solo por su venida, porque el momento que Él venga, perfecto, nos vamos todos con Él. Lo más importante cuando yo me refiero que tenemos que estar preparados, es preparados a llevar su palabra. Hoy tuve el placer de conversar con un amigo que estudió conmigo en la universidad y estuve conversando casi 1:30 por teléfono con él, de los cuales 15 minutos fue acerca de nosotros. Y estuve aproximadamente 1:15 hablándole de Dios, hablándole de Jesús. No sembrando la palabra porque él ya tiene sembrada la palabra en su corazón. Estuve regando esa semilla y tratando de que él quitara el paraguas que tenía encima. Porque entre otras cosas me comentaba que, y disculpe que me separe un poquito del tema, pero ya verán que sí tiene relación con esto. Me comentaba que eso de creer en Dios y hablar de Dios y seguir la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios tiene un momento para cada uno. No, eso llega. Yo le digo, sí, eso llega, pero alguien sembró esa semilla en ti. Otra persona va a regarla, solo Dios dará el crecimiento. Pero hay veces que cada una de las personas, el enemigo los tiene tan contentos y con tanto confort en su mundo
que no sienten la necesidad de buscar de Dios. Y como él decía, eso me llegará mi momento de aprender más de Dios. Entonces yo le decía al Dios, a lo mejor Dios ha enviado muchas personas a regar esa semilla que fue sembrada en tu corazón, pero tú pones un paraguas y separas esa agua. Entonces es trabajo de cada uno de nosotros llevar esa palabra y hacerle entender a las personas. Al final lo único que le dije fue, ¿sabes qué? Te voy a dejar una sola cosa, una sola frase que pienses. Cuando mueras, ¿a dónde vas a ir? Y así lo dejé, porque todos vamos a morir. Le dije, piensa todos los días, cuando muera, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Yo sí sé a dónde voy a ir. Ustedes saben a dónde van a ir. Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso al Señor, porque gracias por su misericordia somos salvos. Entonces, de la misma manera, como esta persona se toma su tiempo para hablar de Dios, de la misma manera los israelitas se estaban tomando su tiempo para estar con el Señor, porque sencillamente lo habían abandonado. Habían abandonado al Señor, habían abandonado la importancia de Dios. Y tuvo que venir el profeta Malaquías a decirle, epa, Dios los ama. Dios realmente te ama porque tú eres su hijo, tú eres su pueblo escogido. Y lo interesante de este libro es que está escrito con preguntas y respuestas. O sea, el término literario que él utilizó se cree que fueron las mismas preguntas que el pueblo le hacía a él cuando él estaba predicando por todas las calles. Y las mismas respuestas que Dios le daba. Y aquí le decía que Dios amó al pueblo de Israel. Y ellos le preguntaban, ¿pero en qué nos ama? A lo mejor es porque ellos pretendían que iba a venir Dios directamente a darles la comida, a darles todas las bendiciones. Pero si tú no estás con Dios, Dios no te puede bendecir. Y Él les recordó que ellos son descendientes de Jacob. Y Dios amó más a Jacob que a Esaú. Nosotros ahorita no entendemos muy bien eso, porque para nosotros el ser primogénito es casi igual que ser el segundo, que ser el tercero. Pero en aquella época, el hermano mayor, el primero, el primogénito, tenía mayores beneficios que el resto de los hermanos. La herencia le tocaba una parte mayor. Y resulta que Isaac le había hablado a sus hijos de la promesa que Dios le había hecho a su padre, el abuelo de ellos, la promesa que le había hecho a Abraham. Ese fue un pacto que Dios hizo con él y le dijo que ese pueblo iba a ser inmensamente grande, que ni siquiera lo podías contar como las estrellas del cielo. Y eso era un pacto, les contó, y tanto Jacob como Esaú, ellos conocían ese pacto. Jacob, ¿qué pasó? Él quería esa bendición, pero no lo podía tener porque no era el primogénito. Pese que los dos eran mellizos, y si quieren pueden, cuando lleguen a su casa, lean Génesis 25, 24 y 26, esos 3 capítulos, y recuerdan un poquito la historia. Pero ellos nacieron, y primero nació Esaú, muy peludo él, por eso es que tiene ese nombre. Y después nació Jacob, agarrándolo del talón. Yo quiero. Pero nació de segundo y le pusieron ese nombre, el que agarra el talón, que también significa medio tramposo, ¿no? Pero él quería la bendición. La diferencia de Esaú y Jacob, aparte de la actitud o de las formas como cada uno actuaba, como hermanos que eran, había una gran diferencia que a Dios le agradaba. Aunque Jacob no era del todo correcto, Dios se agradó de él. ¿Por qué? Porque él se interesó por Dios. Él quería la bendición. Él quería, bajo cualquier circunstancia,
tener esa bendición, ser el pueblo escogido de Dios, porque él sabía que eso le tocaba al hermano. El hermano era un gran cazador, pero un gran amador del mundo. Amaba lo que veía, no le importaba lo espiritual. Como decía mi amigo, tiene su momento, ya llegará su momento. Resulta que el momento le llegó, pero no le llegó a Esaú, le llegó a Jacob. Y hago este recuento histórico para que sepan por qué Dios aborreció a Esaú y amó más a Jacob. El término aborrecer no se entiende como en español, o sea, en hebreo no significa lo que realmente significa en español, como un rechazo completo y total, o sea, una separación total. El aborrecer, que se refiere a la Biblia, cuando habla de que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob, significa que le dio preferencia a Jacob, que le dio más importancia, que le dio más valor, que cuidó más de Jacob que de Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú no se preocupó de su primogenitura, no se preocupó de lo que el padre le había dicho, que había un pacto entre Dios y su abuelo, entre Dios y Abraham, que iba a haber una gran nación de esa descendencia. Y él llegó un día cansado, con mucha hambre, y estaba Jacob preparando un buen sancocho de lenteja. Y el tipo tenía hambre. Y le dijo, la Biblia lo pone con palabras más bonitas, ¿no? Yo la voy a poner un poquito con palabras más coloquiales. Chamo, tengo hambre. Tengo hambre, me estoy muriendo del hambre. Dame de ese, un plato de lenteja que tú tienes ahí. El otro, como era vivo, le dijo, sí, como, y está sabroso seguro, ¿no? Eso lo estoy inventando yo, avisado. Pero él le dijo, te lo voy a dar, pero, véndeme tu primogenitura. No le importaba, porque él amaba su casa, amaba sus animales, amaba su vida, amaba la comida, y estaba muerto de hambre. Y le dijo, dame mi plato de lenteja. Y el otro, véndeme la primogenitura. Está hecho, está hecho. Se zampó su plato de lenteja. Y si quieren lo buscan, decimos que es lenteja, porque de ahí lo llamaron Edom, el rojo. Y un plato de lenteja es rojo. Ahí decía un plato de frijoles. Yo me pongo a leer esto y lo que me da es dolor, aunque una vez se pone a reír y dice, oye, por un plato de lentejas lo llaman Edom, por eso es que son los edomitas. Ve que Dios también lo bendijo y tuvieron mucha gente, fue un pueblo grande, pero es que no se dan cuenta que a Esaú no le importaba lo espiritual, no le importaba esa bendición del Señor. Y si lo traemos ahorita, ¿cuántos y cuántas personas vemos que adoran el mundo, que su Dios es el dinero, que no les importa la bendición de Dios? O sea, peor aún, ni siquiera les importa Dios. Lo que les interesa cuando están mal, cuando están ahogados, Diosito, ayúdame. Pero es porque buscan su satisfacción personal. No buscan a quien bendice. Así le pasó. Y por eso es que él le contesta de esta manera. Ustedes son el pueblo escogido. Ustedes son descendientes de Israel. Son descendientes de ese pueblo amado de Dios. Son sus hijos. Pero no tratan a Dios como su padre. Al contrario, lo abandonan. Y Él les hizo este llamado. ¿Qué hicieron ellos? Unos escucharon, otros habrán reconocido y enmendaron su error. Mas sin embargo no rectificaron,
Porque si no, Dios no hubiese estado 400 años callado. No hubiese estado 400 años sin bendecir a su pueblo. La otra parte, después que Malaquías les dice a ellos lo mucho que Dios les ama, les recuerda que son el pueblo del Señor, se dirige a los sacerdotes. No solo el pueblo había perdido la fe en Dios, no solo el pueblo había perdido la confianza en Dios, no solo el pueblo había perdido el deseo de seguir a Dios, sino que los sacerdotes estaban corrompidos. Los sacerdotes, la Biblia lo usa una palabra muy fuerte, estaban robando a Dios. No solo que le estaban quitando lo que era de Dios, sino que no respetaban el amor divino. Deshonraban el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo, ellos lo deshonraban. Presentaban ofrendas manchadas ante Dios. Si leemos el versículo 6 al versículo 10, le dijo Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Encima de que se lo recuerda, ellos con arrogancia le dicen, ¿pero en qué lo estamos menospreciando? Wow. Y él les contesta: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa es donde se sacrificaban todos esos animales para Dios. Recuerdan que estaban con el viejo pacto. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿eso no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agrada de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos: quien también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbra mi altar en balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Wow. Que Dios te diga a ti: no acepto ofrenda de tu mano. Wow. Si no lo hay veces que no lo podemos ver, ¿no? Que lo leemos y no lo entendemos. Vamos a traerlo con ejemplos que nosotros conozcamos hoy en día. Cuando vengo a darle una ofrenda al Señor y busco y doy de lo que me sobra. Cuando vengo a servirle al Señor y otra vez, vale, tengo que venir a limpiar ese baño. Qué fastidio, vale. Fastidio, chico. Otra vez. Cuando le decían al sacerdote, haz el sacrificio, es como si te dijeran ahorita, predica la palabra de Dios y, hombre, otra vez, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Wow. O sea, ¿qué le estás entregando a Dios? ¿Lo que te sobra? ¿O le estás entregando lo mejor? Ah, pero si viene el presidente del país donde tú vives a tu casa, ¿qué le vas a dar? ¿Le vas a dar la comida de ayer que preparaste? ¿O te esmeras y le haces una comida? Te endeudas, de ser posible, para prepararle una buena comida. ¿Por qué no lo haces para Dios? Para Dios tienes que hacerlo todo. Ah, pero resulta que ellos no sentían a Dios. Estaban muertos. Entonces, ¿qué le vas a pedir a una persona muerta? ¿Qué le vas a pedir a un muerto? Que cante. ¿Qué le vas a pedir? Mi pregunta es, ¿estás vivo o estás muerto? ¿Qué le estás dando a Dios?
No solo le vas a dar tu ofrenda, no solo le vas a dar tu diezmo, dale tu tiempo. Recuerda la pregunta que habíamos hecho hace rato. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Tú ya sabes a dónde vas. Por gracia eres salvo. Dale tu vida al Señor. La palabra dice que incluso la persona aborrecerá a padre y a madre por Dios. Ahora ya sabemos lo que es aborrecer cuando habla la Biblia. No quiere decir que no lo vas a querer, sino que es más importante Dios que tu padre y tu madre. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón y con toda mi alma, pero amo al Señor con todo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Lo amo a Él por encima de mi esposa, por encima de mis hijas, por encima de todo. Y en mi casa, mi familia, para cada uno de nosotros, gracias al Señor, primero es Dios, después la familia y después el resto. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Después que le dijo eso a los sacerdotes, después que le jaló la oreja a los sacerdotes, porque ellos estaban ofreciendo, estaban aceptando ofrendas que no eran gratas a Dios. Otra de las razones por las cuales ellos aceptaban esas ofrendas era que como el pueblo se había separado de Dios, también por culpa de los sacerdotes, porque no estaban haciendo bien su trabajo, los sacerdotes vivían y comían de la carne que se ofrecía en sacrificio. Y si a veces le decían, no, mira, tráeme un cabrito macho, el mejor que tú tengas, el tipo dice, tú lo que estás es loco, eso lo vendo yo. Yo te traigo esto. Si quieres lo agarras, si no te quedas sin comer. Están viendo a qué punto había llegado el pueblo de Israel. Estaban sirviéndole a Dios por servirle. Ahora, nosotros tenemos que ver esto en nuestra iglesia, en nuestra casa, en todas las iglesias como cristianos que somos. Y si eso está pasando, hay que corregirlo. Porque tenemos a un Malaquías que hace 2400 años nos los advirtió. Nos dijo las cosas malas, también nos dijo las cosas buenas. Va a venir Jesucristo, va a venir la justicia. Todo eso se va a cambiar, todo eso va a mejorar. Eso lo van a leer el capítulo 3 y el 4 lo van a leer ustedes en la casa. Y lo van a aprender. Pero nosotros tenemos que dar esa milla. Nosotros tenemos que dar ese esfuerzo por Dios. Nosotros tenemos que trabajar para Él. Nosotros tenemos que preocuparnos por Él. No porque Él necesite que nos preocupemos, sino porque nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre y como Padre tenemos que honrarlo. Él nos ha regalado la vida eterna. Él es nuestro Señor y tenemos que honrarlo. No decirle, sí, Señor, Señor, Padre. No. Él merece todo lo mejor y Él te da todo lo mejor. Otro aspecto que le estaba hablando en el capítulo 2, después de haberle hablado a los sacerdotes, le habló al pueblo de Israel. Hizo una advertencia a todos los sacerdotes y se refería también al pueblo de Israel. Leamos el capítulo 2 y dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. No solo no les estaba aceptando la ofrenda, ni a los sacerdotes ni al pueblo de Israel, sino que ahora los iba a maldecir, les iba a apartar la mirada. Eso está pasando en muchos y muchos países que se han apartado de Dios y Dios sencillamente apartó la mirada de esos países, de esas personas. Han caído en ruinas
Y es cómico porque hay muchos de esos países que hay personas que sí aman a Dios. Y wow, se ve como Dios los cuida y los protege. Todo el mundo necesita guardaespaldas excepto ellos. Todo el mundo los atracan, los roban, los mata, excepto ellos. He escuchado testimonios de gente que le han intentado robar y atracar, y cuando se ponen a orar o se agarran la Biblia, los mismos ladrones dicen: no, vámonos contigo, yo no quiero saber nada con Dios, no me voy a meter contigo. Y se van. Sabrá Dios lo que ven. ¿Cuántos ángeles grandototes ven en la espalda cuidando a esas personas? Porque Dios te cuida, Dios te protege, Dios te da todo lo que tú necesitas. Lo único que tienes que decirle es: te amo, te acepto, Jesús, en mi corazón, heme aquí. Y le seguía diciendo: he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Se lo estaba diciendo a los sacerdotes. Estaba hablando de la sementera del pueblo de Israel. La sementera no era la semilla, eran sus hijos. No había nada más valioso para el pueblo de Israel para esa época, y todavía aún, que los hijos, porque es la descendencia. Aún Dios podía hacerlos estériles. Y no solo eso, qué peor que un hijo desagradecido con el padre. Qué peor que un hijo que lo que le da es problemas. Eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Y a los sacerdotes les estaba diciendo que le iba a echar estiércol en la cara. Lo que pasa es que si vamos al contexto y leemos un poquito, cuando se sacrificaba un animal, le limpiaban todas sus entrañas y, por supuesto, todas las vísceras, y todo eso se sacaba del pueblo y el estiércol se sacaba. ¿Por qué? Porque era inmundo. Y si le echan al sacerdote el estiércol en la cara, lo vuelven inmundo. Lo separan de la congregación y lo separan del pueblo. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a los sacerdotes. Porque veían el ministerio como un trabajo. Veían el adorar a Dios como un trabajo. Vengo y me pagan. Vengo limpio y me pagan. Vengo, doy clase y me pagan. Señores, esto no es un trabajo. Esto es una dedicación. Esto es una vida. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagarle a Dios lo que nosotros hemos recibido. Y le decía: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo les di para que me terminaran. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y muchos hizo apartarse de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca, y el pueblo buscará la ley, porque mensajero es Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Dios se los estaba recordando. No estaban haciendo bien las cosas. Si nosotros no hacemos lo que agrada a Dios, ¿cómo vamos a pretender la bendición de Dios? Si yo no leo la Biblia, si no sé lo que le agrada a Dios, ¿cómo voy a hacer lo que le agrada a Dios? Por eso es que tenemos que agradar al Señor. Y la otra profecía que yo quería tocar, esta parte, el pueblo de Israel no solo estaba apartado de Jehová, sino que se estaba divorciando de sus mujeres. Se estaban preocupando más por el cuerpo. Seguramente estaban abandonando a las mujeres de su juventud para ir tras muchachas más jóvenes, y empezaban a aborrecerlas. Y eso lo castiga a Dios, porque iban en busca de la carne, en busca del pecado.
de la misma forma como Esaú fue abandonado por Dios porque buscó las cosas del mundo, así hacía el pueblo de Israel. Les decía, ¿no tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaleció Judá en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó. Se casó con la hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra cosa veis, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Y así les seguía diciendo, los seguía reprendiendo. Yo los invito a que lean este capítulo. Por factores de tiempo no podemos seguir haciendo un estudio detallado. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba divorciándose, buscando excusas diferentes, y estaba uniéndose a mujeres de otras tribus, a mujeres con otros dioses. Estaban ofreciendo sacrificios a dioses extranjeros. Estaban haciendo pasar a sus hijos por fuego. Eso es sacrificio de niños. Se estaban divorciando por excusas. Dios no acepta el divorcio porque el matrimonio es para siempre. Dios dice en su palabra que el matrimonio hasta que la muerte los separe. En el Antiguo Testamento ellos aceptaron por adulterio y aceptaron también cuando se casaban dos personas de diferentes religiones, como pasó aquí, que buscaban personas con diferentes creencias, y si ese hombre o esa mujer abandonaba a la persona, era permitido esa separación, pero era por lo duro de servir de las personas. Porque Dios dijo que se van a unir en una sola carne, porque Dios quiere descendencia para Dios. Dios quiere que tu hijo sea para Dios. Y cuando tú te unes a una mujer, es una sola carne. Cuando tú te unes de manera sexual a tu esposa, a tu esposo, están siendo una sola carne, porque así lo diseñó Dios. No puedes ir entregándole eso a diestra y siniestra. Eso es algo muy íntimo. Entonces, si nosotros vemos que esto lo estaba haciendo el pueblo de Israel, y vemos que está pasando hoy en día, y vemos que aún la gente no le está dando lo mejor de sí, yo te invito a que lleves la palabra de Dios, a que lleves el evangelio de Jesucristo, a que te examines si estás corriendo esa milla extra para Dios. Y si lo estás haciendo, bienvenido al club. Y cuando lo dejes de hacer, un hermano te lo va a decir. Cuando yo lo deje de hacer, espero que un hermano me lo diga. Porque nosotros tenemos nuestra naturaleza caída. Pero nuestro trabajo es llevar la palabra del Señor. Nuestro trabajo es conocer a Dios. Así como la esposa conoce al esposo y el esposo a la esposa, ese es nuestro trabajo. Nosotros somos la iglesia, somos la esposa de Jesús y tenemos que conocerle. ¿Qué mejor que leer su palabra? Si aún no hemos hecho una oración aceptando a Jesús en nuestro corazón, si aún no le hemos entregado nuestra vida, yo te invito a que te pongas en pie y hagamos esta oración. Y aquellos que ya lo hemos hecho, vamos a hacerlo en honor a aquellas personas que no lo han hecho. Es muy sencillo el aceptar a Jesús en tu corazón. Solo creer que cuando tú le entregas tu vida, Él entra en ti y comienza un proceso de cambio, comienza un proceso de sanación, un proceso de santificación. Como dije al principio,
¿A dónde vas si mueres ahora? ¿Estás seguro de la salvación? Si has aceptado a Jesús en tu corazón, tienes que estar seguro. Pero si no lo has hecho, no sabes a dónde vas a ir. Así que te pido que repitas conmigo. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he sido pecador. Yo te pido que me perdones por todas aquellas cosas que he hecho en contra de tu voluntad. Jesús, yo te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Te pido que entres a mi corazón y comiences a cambiar mi vida de acuerdo a tu voluntad. Heme aquí, soy tuyo desde ahora y para siempre. Amén. ¿Alguno hizo esta oración por primera vez? Pues si has hecho esta oración por primera vez, ahora eres hijo de Dios. Y en ti comienza un proceso de salvación y de sanación. Dale un aplauso al Señor, que vive y reina para siempre. Amén. Miraste mi aflicción, ponderaste mi dolor. Fue mi plegaria que a tu corazón llegó. Sé que sentiste mi dolor, sé que sufriste más que yo, al verme de rodillas rogando tu favor. Como algún día pensé que tú no oirías mi voz, si soy tu hijo y tú mi escudo en cada amanecer. Como algún día pensé que tú no oirías mi voz, si soy tu hijo y tú mi escudo en cada amanecer. Padre grande, Padre eterno, en ti ha confiado mi Señor, mi corazón. Padre grande, Padre bueno, en mi vivir eres la única razón. Bienaventurado soy, que acampes en mi ser, que a tu abrigo tú me quieras esconder. Alabanzas cantaré, de tu amor me gozaré. El Rey de Reyes es conmigo, nunca te